Tenemos el mismo sol, la misma piel, alzando una bandera que se levanta por su Perú. Nos inspira tu geografía, tu historia, tu cultura. Tenemos la fuerza para seguir y la esperanza para ser mejores. Con todo el alma, soy la ciencia, letras, arte, soy universidad. Soy la fuerza, el corazón de mi Perú, soy universidad. Con todo el alma, soy la ciencia, letras, arte, soy universidad. Soy la fuerza, el corazón de mi Perú, soy universidad. Muy buenas tardes, queridos amigos de Universitas. Siempre es un placer estar juntos como comunidad universitaria. Un saludo a todos los que se conectan de otras universidades, de otros lugares del mundo también, en este evento que es una gran fiesta del pensamiento y una gran celebración de lo que significa ser universidad. La universidad se caracteriza por ser un lugar donde profesores, alumnos y todo el personal que trabaja en ella se dedica a la búsqueda de la verdad, a formar una comunidad que construye en conocimiento en base a una ciencia que, como ya dije, busca la verdad. Lo que nos reúne ahora es este pequeño evento que vamos a realizar sobre un pensador francés cuya influencia a mediados, bueno, más allá de mediados, hacia fines del siglo pasado, fue muy importante y que de una u otra manera también predijo, y también se podría decir incluso que adelantó o prescribió un poco lo que estamos viviendo, muchas de las tendencias que vivimos. Estamos hablando de Michel Foucault. Para hablar sobre él, estamos con el doctor Jorge Martínez. Él es doctor en filosofía por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y es también ex investigador de la carrera del investigador científico en Argentina, es profesor de la Universidad Católica de Chile, es miembro del Centro de Bioética y del claustro del Magíster en Bioética de la Universidad Católica de Chile, es licenciado en filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, y actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad Católica de San Pablo. Tiene 5 libros de su autoría y más de 70 artículos especializados en revistas de circulación internacional. Entonces, sin más detalle, invito al doctor Jorge Martínez a entrar a este coloquio que vamos a tener. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por tu presentación. Supongo yo que el audio y el video están bien. O sea, no me hago responsable por la imagen que aparece en el video, porque eso son accidentes de la naturaleza, pero la calidad del video es razonable. Está bien. Ok. Mira, Jorge, lo primero que quería pedirte es que nos hicieras una pequeña presentación como para ir entrando. Ah, perdona, me estaba olvidando de una cosa muy importante. Amigos, los que están conectados a este evento, y vamos a tener en los últimos 20 minutos, yo tengo las 4:06 de la tarde, ¿no? Vamos a conectarnos, bueno, vamos a estar conectados hasta las 5 más o menos, y unos 15 o 20 minutos antes vamos a comenzar a responder preguntas. Pueden hacerlas en todo momento a través del chat que tiene esta plataforma, y nosotros iremos tratando de responder, sobre todo Jorge, las preguntas que el público tenga. Jorge, entonces, una pequeña presentación de entrada para ir entrando en calor. Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por esta invitación. Espero poder estar a la altura de lo que se espera. Bueno, me he interesado mucho en Foucault desde hace ya unos cuantos años, a pesar de que
Mi tesis de doctorado fue sobre Santo Tomás de Aquino y he continuado con Tomás de Aquino. Por eso algunos amigos me dicen que soy un tomista Foucaultiano. O sea, no sé cómo se puede ser eso, pero así es la cosa. Bueno, Michel Foucault, al que resultaría un tanto difícil calificar de filósofo, yo creo que es mejor, como lo has calificado tú, un pensador simplemente, ¿no? Y ahí veremos si le cabe o no el título de filósofo. Michel Foucault ha marcado mucho el pensamiento del siglo XX y buena parte del siglo XXI en algunos aspectos novedosos. O sea, lo interesante de Foucault es la perspectiva desde la cual él aborda algunos problemas. Foucault nace en Poitiers el día 15 de octubre del año 1926. Es paradójico que nazca un 15 de octubre porque Michel Foucault es conocido muchas veces como el gran filósofo de la sexualidad. Y el 15 de octubre le corresponde el signo de Virgo. O sea que hay una interesante paradoja acá, ¿no? Nace entonces en el año 1926 Foucault y su muerte es el día 25 de junio, hace poquito fue el aniversario de su muerte, del año 1984. Una muerte en circunstancias trágicas, circunstancias bastante dolorosas, porque probablemente todo el mundo sabe que la causa de muerte de Michel Foucault fue el SIDA, murió de SIDA. Es curioso porque el padre de Foucault fue profesor del doctor Luc Montagnier, que fue el descubridor del virus del SIDA. O sea, fíjense las paradojas de la vida, ¿no? Los dos padres eran médicos, tengo entendido, ¿no? ¿Perdón? Los dos padres, el padre y la madre eran médicos. Los padres y la madre eran médicos, y hijos de médicos, nietos de médicos, o sea, toda una tradición de medicina detrás de la familia de Foucault. Claro, el problema se produce cuando en el año 1937 él le dice a su padre que no va a estudiar medicina, que va a estudiar historia, que va a ser historiador. Entonces ahí hay un quiebre de una tradición familiar que, bueno, produjo más de un problema en el seno de la familia Foucault. Aunque parece ser que él siempre tuvo una muy buena relación con su abuela materna. Muy temprano él se interesa, de todas maneras, aunque no sigue la carrera de medicina, muy temprano él se interesa por todos estos problemas médicos, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, va desarrollando un cierto espíritu de rebeldía que se junta con un descubrimiento que él hace en su vida, que es su sexualidad, en el sentido de una orientación hacia la homosexualidad, ¿no? Eso es muy temprano en su vida. Yo creo que, bueno, la biografía de Foucault, hay tres grandes biografías actualmente de Foucault. Me parece que la más importante, la que está mejor hecha, es la primera que se escribió, que es la de Didier Eribon, que se publica en el año 1989, 5 años después de la muerte de Foucault. Después hay un par de biografías más, una de James Miller, que se llama La pasión de Michel Foucault, y otra del año 1994, escrita por David Macy, que se llama Las vidas de Michel Foucault. Pero esas dos últimas biografías son un poquito, digamos, escabrosas, ¿no? Me parece que la más sólida es la primera de ellas, la de Didier Eribon. Ahora, Jorge, sí, te escucho. Foucault es uno de esos personajes, como muchos del siglo XIX, XX, vinculados al existencialismo, en los cuales el pensamiento es absolutamente inseparable de la vida personal. Es decir, creo que de alguna manera, por lo que yo lo he leído, es una persona que prácticamente hace unos 30 años de catarsis en sus obras, porque al final está respondiendo a buena parte de su problemática, pero a su vez parece ser eso un signo de una tendencia sumamente fuerte en nuestra época. Sí, es muy difícil, eso se ve en muchas entrevistas que se le hicieron, ¿no? Por él le gustaba mucho esto de las entrevistas, ¿no? Es muy difícil cuando... ¿Perdón? Le encantaban las entrevistas. Le encantaban las entrevistas, le gustaban mucho, y más de una vez se burló de los periodistas, cosa que, bueno, uno podrá tener su punto de vista respecto de eso, pero algunas de esas burlas son realmente muy, digamos, muy ingeniosas.
era muy difícil catalogarlo, porque inmediatamente que aparecía algún tipo de cuadrícula conceptual para ponerlo bajo alguna etiqueta, por ejemplo, postestructuralista, él se las ingeniaba para declarar que él no era un postestructuralista. O cuando le decían estructuralista, también decía que él no lo era. O existencialista, yo no soy existencialista. Y a pesar de que en el año 1950 él ingresa al Partido Comunista, muy pronto se aparta del Partido Comunista, no quiere saber nada con el Partido Comunista, pero aún así, si se me permite una expresión coloquial, aún así muchas veces metió la pata en varios compromisos políticos de carácter más bien mediático, diría yo, ¿no? Y que deben ser leídos, me parece, en forma paralela a su obra escrita, que es otra cosa, que es una cosa más seria. Pero ya te digo, en lo de las entrevistas, si me permite, había una, cuando ya era estado público este asunto de la homosexualidad de Michel Foucault, un periodista, tratando de congraciarse con él, le pregunta a Foucault, le dice, mire, señor Foucault, nosotros sabemos que usted es homosexual, y como homosexual que es, damos por descontado que usted es una persona extremadamente inteligente. Entonces la respuesta de Foucault fue, evidentemente usted no ha conocido a muchos homosexuales, porque había una cosa que llama mucho la atención en este asunto de la sexualidad y de la homosexualidad, porque hay aquí una cosa paradójica en el sentido de que, bueno, él vive su sexualidad a su manera, su homosexualidad, pero es absolutamente enemigo de cualquier exposición pública de esto, de cualquier teorización de esto. Esto, muchos de los pensadores de izquierda que lo reivindican quisieran que Foucault hubiese sido más defensor de la causa homosexual. Más militante. Claro, un militante. Y eso era lo que él rechazaba, pero bajo cualquier punto de vista. Y las razones de esto nosotros las tenemos en algunos ensayos cortitos, como por ejemplo No al sexo rey, por ejemplo, y especialmente en la última de sus obras, que es La historia de la sexualidad, donde él propone la idea de que esta promoción pública de la sexualidad es una estrategia del poder que tiene el objetivo de conocernos mejor. Porque, claro, evidentemente, cuanto más se te conoce, más posibilidades de dominación hay. Y qué mejor que conocer a una persona que conociendo su intimidad. Y esa intimidad pasa por la sexualidad. Jorge, para los que nos escuchan, ¿no? Para que nos ubiquemos, una panorámica del pensamiento de Foucault. Intento hacerla, me corriges, tú lo conoces mucho mejor que yo. Él intenta leer toda la historia desde los márgenes, desde los marginales. Y hay como dos rieles importantes en su pensamiento. La locura y el crimen, ¿no? Es decir, es un pensador que quiere leer todo desde el manicomio y desde la cárcel, que son los lugares donde el poder, o sea, el que maneja toda la sociedad, para él es la gran obsesión con el poder, encierra a los que se le oponen, ¿no? Los delincuentes, que son llamados delincuentes por el poder, y los locos, que son llamados locos por el poder, porque el poder se mueve básicamente con un instrumento básico, que es la razón. Por lo tanto, hay que combatir la razón para que el poder no pueda dominarnos. Por eso es que tiene 3 décadas, ¿no? Una primera en la cual se refiere a el tema del saber, una segunda, el poder, y una tercera, que es lo que comentabas, el tema de la sexualidad. Otra idea importantísima en Foucault es la idea del panóptico, ¿no? Como hay en las prisiones, un tipo que lo puede ver todo sin que lo vean a él, porque es la manera de controlar, ¿no? De alguna manera es como una aplicación sociológica o psicosociológica o sociopsicológica, como quiera llamársele, del Gran Hermano de 1984 de Orwell. Parece estar refiriéndose a ese mismo asunto. Ese es más o menos, para los que nos están escuchando, el tema en el cual estamos. O sea, Foucault desarrolla su pensamiento de esa manera. Corríjame, doctor. No, no hay nada que corregir acá, es todo correcto, y quisiera señalar, antes de continuar con esto, una pequeña cosita que se me había olvidado en la caracterización anterior, cuando hablábamos de las entrevistas a Michel Foucault. Una de las personas a las que él promovió para ingresar al Colegio de Francia, que es probablemente la institución académica más prestigiosa de Francia en este momento, es Pierre Hadot. Pierre Hadot, que trabajó toda su vida en torno a la idea de la filosofía como forma de vida, ¿no? Rescatar la idea de que la filosofía es una manera de vivir.
Y él ingresa al Colegio de Francia por la promoción de Michel Foucault. Es él el que lo promueve. Pero cuando le preguntan a Hadot qué piensa de Foucault, él dice, lo resume en una palabra. Mire, Foucault es un dandy, o sea, en un sentido peyorativo, ¿no? La figura del dandy inglés que busca llamar la atención sobre sí, pero que en el fondo es pura superficialidad, ¿no? Esa es la idea de Pierre Hadot respecto de Foucault, es curioso. Cierro este paréntesis, discúlpame con esto. En cuanto a la Pero caracterización... no es irrelevante. No es un paréntesis irrelevante. No, porque no es tan irrelevante, porque basta ver a Michel Foucault en las entrevistas, no sé, cosas probablemente que uno no debería tomar en cuenta, pero la indumentaria, por ejemplo, de Foucault, sus maneras, son típicas de un dandy, ¿no? De tipo que va siempre vestido de punta en blanco, impecablemente, etcétera, ¿no? No es irrelevante. En cuanto a lo otro, a tu caracterización de Foucault, yo la suscribo completamente, y solamente yo agregaría que sí, es verdad que lo original de él es interesarse en temas aparentemente marginales, Ahora, ¿por qué él hace eso? Bueno, yo tengo la impresión de que él fue, digamos, una de las fuentes de inspiración de él fue la lectura de ese opúsculo de Kant acerca de Basisaufklärung, ¿no? Que es la ilustración. Entonces él lee eso, estudia alemán para poder traducir eso al francés, y él encuentra ahí, en ese pequeño opúsculo de Kant, lo que nosotros hoy podríamos llamar una ontología del presente. Es decir, tratar de responder a la pregunta, ¿qué es nuestro presente? ¿Cómo llegó a ser lo que es? ¿Cuáles son las corrientes subterráneas, que ya no me atrevería a llamar históricas, dice Foucault, que edifican este presente en el cual vivimos, ¿no? En este sentido, probablemente él era muy amigo de Gilles Deleuze, ¿no? Hay una definición que hace Deleuze de la filosofía que se podría aplicar perfectamente a Foucault. Deleuze dice que la filosofía consiste en el hallazgo de un sistema conceptual que nos explique de manera exhaustiva la realidad que nos interpela, ¿no? Y es un poco eso lo que Foucault quería, encontrar aquellas corrientes subterráneas que a lo mejor para la historia no son demasiado evidentes, pero que son las que terminan edificando el presente en el cual estamos. Entonces él se concentra, como tú bien dices, en esta marginalidad que son los locos y que son los delincuentes. Pero ¿qué es lo que a él le interesa a él de eso? Le interesa, por ejemplo, respecto de los locos, le interesa un cambio fundamental que hubo en su tratamiento a partir de una determinada época que él llama, por razones que no vienen al caso aquí, la época clásica, fines del siglo XVII, comienzo del siglo XVIII. Foucault nos recuerda que la figura del loco, antes de esa época clásica, no era una figura patológica, no era considerado alguien como un enfermo. La locura no, claro, había algo de sagrado, se le temía al loco probablemente porque había como una especie de idea de que el loco veía cosas, y en esto estaban en lo cierto estas personas, el loco veía cosas que nosotros no vemos, ¿no? Y esto probablemente por una inspiración divina. Pero en algún momento, que es lo que él llama Foucault la época del gran encierro, esa patología, esa locura comienza a patologizarse. Se considera el loco entonces ahora como un enfermo, como alguien que es pasible de ser encerrado. Hay que encerrarlo. Aquí Foucault comete algunos errores históricos, ¿no? Porque él atribuye, por ejemplo, el nacimiento de la clínica, de hecho hay una obra de él que se titula así, a una especie de proyecto tácito de la modernidad. O sea, a esta idea tributaria de la idea de encerrar a las personas, ¿no? Encerrar a los enfermos para mejor tratarlos, así como hay que encerrar a los que quieren aprender algo para enseñarles cosas, encerrar a los militares, claro, la escuela, por ejemplo, encerrar a los militares para que su acción sea más efectiva. Entonces es el tema de Vigilar y Castigar, que es a mi juicio la mejor obra de Foucault, publicada en el año 1975, ¿no? La obra hacia la cual convergen los tratados anteriores, los libros anteriores, y de la cual emanan los posteriores.
Esta idea del gran encierro, ¿no? Y en cuanto a los delincuentes, acá lo que importa es el tratamiento que hace Foucault del derecho penal. Es un tema que a él le interesa mucho, ¿no? Él recuerda... Perdóname, Jorge, antes de que sigas, quería Sí. volver sobre esa idea de la ontología del presente y este tema del encierro y el control, ¿no? Porque Foucault, con esta obsesión que tiene sobre el tema del poder, entiende que la misma educación es un intento que el poder tiene de dominar hasta los cuerpos. Me parece que ahí viene la idea de la biopolítica, que hoy se escucha bastante. Naturalmente, sí, es un punto importantísimo el que acabas de mencionar, Manuel, porque si tuviéramos que resumir esta idea de Foucault, diríamos que él rescata la importancia del cuerpo como nueva superficie de inscripción de la política. En algún momento histórico y cuyas causas hay que analizar, el cuerpo aparece como una cosa políticamente muy relevante, muy relevante. La idea aquí es, como él lo sintetiza en Vigilar y Castigar, la idea es hacer vivir y dejar morir. Mientras que la idea anterior a esta politización del cuerpo era dejar vivir y hacer morir. Bueno, eso puede plantearnos algunos problemas teóricos que tal vez no vengan al caso acá, pero quiero decir, aparece el cuerpo, todo lo que manda el cuerpo aparece como el interés primordial de la política. Aparecen, por ejemplo, cosas que desde un punto de vista de la filosofía política clásica o medieval serían disparatadas, por ejemplo, un ministerio de salud, por ejemplo, ¿no? Eso para Foucault, eso es un disparate, ¿no? ¿Cómo puede haber un ministerio de salud? ¿Cómo es posible que la salud pase a ser un tema político actualmente, ¿no? Bueno, todo esto genera esta cuestión de la biopolítica, que es una disciplina cuyos orígenes son bastante trágicos, ¿no? Porque la biopolítica como tal nace específicamente con el régimen nazi, nace con Hitler. Hay un par de doctores, un psiquiatra y un abogado, Alfred Hoge, y el otro, el nombre se me olvida ahora, que escriben una obra que se titula Acerca de la liberalización del derecho a destruir la vida indigna de ser vivida, que se publica en el año 1920 y que es un poco la Biblia de Hitler, ¿no? Claro. Foucault retoma eso, bueno, y hace otros análisis, en fin. Pero lo que cuenta acá es la irrupción del cuerpo en lo político. Claro, uno preguntaría, pero ¿y acaso en la política de Aristóteles no hay prescripciones acerca de dónde tiene que estar emplazada la ciudad para que el aire sea sano y todo eso? Sí, Foucault responde, eso es verdad, pero la salud y la vida en sí misma, la vida biológica, lo que en griego sería la zoé, en griego tenemos esa diferencia entre bios y zoé, ¿no? Sí. Bios es la vida biográfica, la que se puede contar, y zoé es la vida biológica, ¿no? Evidentemente, en la política de Aristóteles, la zoé tiene una importancia marginal, lo que importa es lo otro, el bios. Pero en nuestro tiempo, en donde la idea de salvación se ha perdido, lo que importa es la salud. Hay un reemplazo de la salvación por la salud. Y de ahí la importancia que tiene la salud, nos anticipa Foucault, de alguna manera, todo lo que nos está pasando hoy en día, ¿no? La exacerbación, si Foucault viviera hoy en día, probablemente diría lo típico, ¿no? Yo se los dije, claro, diría Foucault, ¿no? Claro. Por eso le pusimos un poco el título medio en broma, ¿no? La desgracia del profeta de esta desgracia, de esta en concreto, ¿no? A mí me llamó mucho la atención un artículo que circuló también por las redes, no me acuerdo ahorita el autor, pero hacía una lectura justamente desde Foucault de lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Cómo de alguna manera es no solamente una profecía, sino una prescripción. Probablemente Foucault, como tú bien dices, pues al ser un dandy es súper ambiguo, ¿no? Dice una cosa como puede decir otra, es un niño terrible y todo este asunto, pero no le falta razón en muchas de las cosas que prescribió. La prescribió porque había que combatir el poder y había que generar una resistencia. Y una resistencia, de verdad, que uno la mira francamente infantil, ¿no? Cuando uno ve cosas como el Black Lives Matter o
una cosa que ahora me estaba tomando conciencia ya no existe. Cuando no sé, ¿tú te acuerdas de los incendios de los bosques? Hace 2 años que se comenzó que la Amazonía más o menos iba a desaparecer, que Australia también se estaba incendiando y que etcétera. Hoy no se habla, hoy desapareció. Hoy ya la causa de los bosques a nadie le importa, ¿no? Igual cuando surge este tema del Black Lives Matter, el coronavirus también se borró del espacio. Entonces, pareciera ser que, y además lo que plantea siempre Foucault, ¿no? Todo pensamiento que no se lleve a una acción es un pensamiento inútil. También es un activista bien desarraigado de todo. Sí, sí, absolutamente, sí. En este sentido, claro, ciertamente que es la desgracia del profeta de la desgracia, ¿no? Ahora, en cuanto a esta idea del gran encierro que él defiende, o sea, digamos, no que prescribe, sino que él analiza, ¿no es cierto? Uno podría decir que, digamos, su reacción, esto como bien dices tú también, esta reacción no sé si el término es exacto de combatir el poder, pero a la resistencia, ahí uno encuentra muchas prescripciones que estoy completamente de acuerdo contigo también en esto. Quisiera encontrar algo en lo que no estemos de acuerdo, pero yo lo encuentro infantil también. Ahora, de todas maneras, para hacer una interpretación benevolente de Foucault, como es la que a mí me interesa, yo me aferro a algo que él siempre decía, en el sentido de que tomen de lo que yo escribo lo que más les interese, hagan de mi pensamiento una especie de caja de herramientas y utilicen lo que les convenga y lo que no les sirva lo desechan, ¿no? Así que bueno, Foucault Dixit, por lo tanto yo le hago caso y ahí, bueno, yo sí puedo hacer una apropiación más benevolente, pero ciertamente estos llamados a la resistencia, eso es una cosa pueril, ¿no? Propio del dandismo de Foucault. Yo creo Por eso, que si tuviéramos que hacer la pregunta, yo también tengo algunas intuiciones. Cuando uno lo lee a Foucault, que además escribe muy bien, escribe de manera muy atractiva, sí. dice, tiene razón. Yo estaba estudiándolo también, estoy dictando un curso con alumnos del Minor acá en la universidad sobre realismo metódico, y comenzamos a tocar a Foucault a raíz de este artículo, ¿no? Y claro, Foucault en cierto sentido es un idealista, pero también es un tipo que intenta decirte que la historia nos está llevando hacia tal o cual punto. En cuanto a la lectura que él hace del poder que manejan unos pocos para convertir a la gran mayoría en zombies, creo que en eso no le faltó razón, no le falta razón. ¿Qué más verías tú de interesante como clave de lectura de lo que está pasando hoy en Foucault? Sí, una cosa, un tema que puede ser ahí más, un poco más discutible, ¿no? Que es la famosa teoría de la conspiración. Como tú sabes muy bien, Foucault pasa por ser el filósofo de la sospecha, ¿no? Esa teoría de la conspiración, hoy en día se supone que todo esto que nos está pasando, lo de la pandemia, especialmente el confinamiento, todo es producto de una conspiración que está urdida en altísimos niveles de poder, especialmente económico. Se le echa la culpa a George Soros, a Bill Gates y otros más. Yo no estoy muy seguro de que eso sea defendible o que esa interpretación de la conspiración o hacer de Foucault un filósofo de la sospecha esté en lo correcto, porque él, más hacia el final de su vida, él dijo, cuando se trataba de, digamos, de ofrecer algún tipo de reflexión adicional acerca del poder, él dijo algo muy interesante, que es lo siguiente: tenemos que ser un poco nominalistas, dijo él, tenemos que ser nominalistas. ¿Qué significa esto? Significa que no podemos pensar que las estrategias del poder obedecen a una maquinación mundial perfectamente pensada, perfectamente estructurada, que responde a un plan preciso, etc. Yo creo que eso él lo desestima. El poder tiene otra lógica de funcionamiento y por eso él exhorta a que seamos un poco nominalistas. El poder no es Bill Gates, el poder no es George Soros. Que ellos sean beneficiarios de esto, no cabe la menor duda, pero que Claro, ellos
la Claro, estrategia. que alguien sepa correr la ola no genera la ola, ¿no? O sea, es decir, Exactamente, que alguien exactamente. corre no genera la corriente. Y en ese sentido, yo también le he visto a Foucault una cosa que es bien interesante y con la cual uno en el alma coincide, ¿no? Y es decir, yo no quiero ser una oveja irreflexiva que responde, además, al final a lo que él dice, el poder es ciego, y en eso razón no le falta. O sea, es como, nadie sabe de dónde viene, nadie sabe de dónde va. Es una cosa que además es irracional, necesariamente. Paradójicamente a lo que él dice, ¿no? O sea, somete a la razón, pero no es racional. No, no, no. Fíjate, una vez él declaró también en una entrevista, yo he dicho que no se deben tomar las entrevistas como fuente de su pensamiento y no hago más que referirme a las entrevistas, pero hay cosas que son interesantes de señalar. Por ejemplo, una vez que se le preguntó a él, bueno, usted evidentemente ha puesto al poder, digamos, en un tembladeral, porque sus reflexiones hacen que pensemos en el poder y ver de qué manera podríamos elaborar algún tipo de resistencia. ¿Qué es lo que usted propone? Le preguntan a Foucault. Entonces él dice, mire, yo no creo que la función del filósofo sea proponer nada. Yo me conformo con hacer un análisis lo más exhaustivo posible. Y al momento de las propuestas, miren, yo aquí no tengo nada que decir. Un poco como comparando, volviendo a las metáforas médicas, ¿no? Comparando el papel de un médico radiólogo, por ejemplo, ¿no? Un radiólogo te Claro. detecta un tumor de lo que sea, pero no le pides la terapia a él porque no la tiene. La terapia se ocupará otro, pero es necesario que haya un buen radiólogo para hacer un buen diagnóstico. La calidad de las propuestas dependerá de la calidad del diagnóstico. Y en ese sentido, Foucault me parece que hizo algunos diagnósticos bastante lúcidos, ¿no? Por eso creo que no se lo debería desestimar, ¿no? No, eso me parece justamente lo interesante, ¿no? Y por eso aquí en la universidad conversarlo me pareció muy valioso y escucharte también, porque efectivamente Foucault podría también ser, ¿no? También se puede tomar como el hombre típico del siglo XXI, que o sea, en verdad está como, solamente tiene la sinceridad de su alma para enfrentar las enormes mentiras de un poder que no sabe de dónde viene, a dónde va y qué futuro le depara. O sea, en la pandemia, por ejemplo, yo veo que se desnuda mucho eso. O sea, Foucault nunca se inscribió a ninguna corriente, incluso los marxistas creo que lo odiaban a muerte, el mismo Sí, claro. Sartre lo desechaba por, no sé, por burgués, ¿no? Hay una famosa frase, ¿no? Tú crees, capullo, que me he pasado toda la vida estudiando para pensar siempre lo mismo. Pero es gracioso lo que dice, No, ¿verdad? Es muy idiota para pasarse la vida estudiando y pensar siempre igual que lo hice. no, mira, hay cosas también que te hacen pensar y que te sacan a Foucault de ese estereotipo que de alguna manera él favoreció también, ¿no? De ser un pensador de la izquierda, ¿no? Eso él se sentía más o menos cómodo con eso, pero hay cosas que te hacen pensar. Por ejemplo, bueno, yo creo que tuviste esa entrevista que le hacen a Foucault en Lovaina en el año 81, ¿no? Tú Entonces, conocías al director, ¿no? claro, el que le hace la entrevista a André Bertin, yo lo conocí, o sea, lo conozco. Él, en su momento, unos 5 años después de esa entrevista, él pasó a ser decano del Instituto Superior de Filosofía ahí en Lovaina, ¿no? Así que bueno, yo he tratado con él, en fin. Bueno, él dice en esa entrevista, si Dios me da vida, y él lo dice en serio, y Bertin lo toma en broma, ¿no? Bertin dice, bueno, como usted dice, si Dios le da vida, así como burlándose de esa expresión de Foucault, ¿no? Hay otras cosas también, hay digamos, una conferencia que es maravillosa, que él dio en Estados Unidos, que se llama Omnes et Singulatim. La conferencia fue en el año 1979, la obra se publicó en el 81, justo el mismo año de la entrevista. En Omnes et Singulatim, donde él analiza lo que él llama el poder pastoral, por ejemplo, el poder pastoral, donde él resume la genealogía de dos tipos de poderes que en la antigüedad van paralelos, que es el poder pastoral, que es el poder que tiene que ver con la religión, el poder incluso de la Iglesia católica, y el poder político, ¿no? La conclusión de eso es que, bueno, nuestra época, que es una época, y cito a Foucault de memoria, porque eso me quedó grabado a fuego, ¿no? Nuestra época, que es una época demoníaca, ha juntado los dos poderes en uno solo.
el poder pastoral y el poder político. Pero antes de decir eso, él se ocupa de aclarar que el poder pastoral, tal como lo ejerce la Iglesia, tiene una finalidad soteriológica que es legítima en sí misma, y contra la cual él no tiene nada que decir. No tiene nada que decir. El problema es el poder político, ¿no? Poder pastoral, o sea, es indudable, la palabra pastoral no hay en ninguna parte que no sea la Iglesia. Por ahí una sinfonía, pero cuando alguien dice pastoral, está hablando de la Iglesia. Y qué interesante, efectivamente, porque yo también tuve esa impresión, cuando uno lo lee de fuera, o incluso cuando escuchan las críticas, y eso es una crítica autocrítica, desde una perspectiva, por así decir, y lo digo entre comillas, de buena línea, porque a mí honestamente me parece que no existe una buena línea de pensamiento. Lo que hay es el pensamiento, que busca. Y en ese sentido, Foucault reivindica mucho eso, ¿no? Foucault no es un tipo fácil de meter en una caja y decir, ya, está en la caja de los enemigos de la Iglesia o del pensamiento católico o de lo que fuera. Yo creo que hay que en ese sentido, paradójicamente, contrariamente a lo que él hace consigo mismo, sí tomarlo muy en serio como interlocutor, porque efectivamente, detrás de su categorización del poder, yo vi lo mismo que tú, o sea, hay una cuestión demoníaca y en el sentido más teológico de la expresión, o sea, claramente, porque es despersonalizante, es destructor de las personas. Exactamente, exactamente. Y eso me asombra su lucidez justamente para identificar a esta época como demoníaca, en el sentido teológico que tú bien estás mencionando, ¿no? Otra cosa que me parece que vale la pena recordar acá es una cosa que narra Didier Eribon en la biografía de Foucault en los últimos tiempos de vida de él, ¿no? Cuando parece ser que hay algo así como, yo no voy a decir una conversión, porque no vamos a hacer de Foucault un nuevo padre de la Iglesia, ciertamente, eso no se va a poder hacer jamás, eso seguro que no. Pero hay algo que te llama la atención. Por ejemplo, relata Eribon que Foucault le gustaba mucho trabajar en la Biblioteca Nacional de París. Entonces él iba ahí, bueno, y en algún momento se encontró con que el bibliotecario lo consideraba a él un enemigo público número uno, como hacen algunos bibliotecarios, ¿no? Que se aferran a los libros y que no quieren que nadie saque el libro de la biblioteca, ¿no? Entonces Foucault estaba en una actitud así como de bastante, diría yo, de fastidio con los bibliotecarios de la Biblioteca Nacional de París. Y un día se cruza con un estudioso, un padre dominico, que iba también a estudiar ahí, intercambiaron saludos, y bueno, se pusieron a conversar y Foucault le dice que está un poco cansado de ir a trabajar ahí porque la mala disposición de los bibliotecarios le hace difícil el trabajo, etc. Entonces el padre le dice, mire, ¿y por qué no se viene usted a nuestro convento en Le Solchoir, que está en las afueras de París? Ahí tenemos lugar para que usted pueda trabajar tranquilo. Y Foucault lo mira asombrado, pero yo en un convento dominico, usted sabe con quién está hablando. Mira, a nosotros no nos interesa. Si usted es un estudioso, una persona conocida, y si quiere trabajar tranquilo, vaya a Le Solchoir, ahí le vamos a preparar un lugar para que usted esté en paz ahí. Bueno, él se dijo, ¿por qué no probar? Entonces fue ahí a Le Solchoir. Bueno, fin de la historia. El legado patrimonial de Foucault, en el testamento, Foucault se había hecho muy rico, ¿no? Era un filósofo a la moda, lo invitaban a todos lados, había reunido una fortuna, y deja una parte no menor de su patrimonio a los dominicos de Le Solchoir, ¿no? Y esto, claro, a los seguidores de izquierda eso, claro, los pone como locos, ¿no? Porque ¿cómo es posible? Pero en la historia de la sexualidad hay algunas referencias a la ética, por ejemplo. Hay pasajes muy bonitos, por ejemplo, yo no sé si hasta ahora no he tenido la ética solamente en los labios o si ya no es hora de incorporarla al corazón, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas que te sacuden, ¿no? Y dice, pero este hombre, la verdad, se murió antes de tiempo, probablemente, ¿no? Sí, es que además tiene mucha razón en las críticas que hace a las estructuras burguesas que encasillan a las personas, ¿no? O sea, a veces, justo ahora escuchaba, como estuve en el concurso de oratoria, un chico decía eso, ¿no? Hay una sensación de que me están obligando a hacer algo que yo no quiero, que hay como estructuras muy rígidas sobre lo que la persona debe ser, y lamentablemente, a veces ese moralismo se tiene como cristianismo.
Y en verdad es su deformación. O sea, el moralismo es una deformación de la moral cristiana. No es cristianismo. Entonces, en ese sentido, obviamente, sin canonizar a Foucault, sin llamarlo cristiano anónimo, sin ser demasiado, como decimos en el Perú, patero con Foucault, ¿no? Amiguista con Foucault, porque es verdad, obviamente piensa mil cosas que podrían oponerse a cualquier doctrina cristiana. En esa inquietud, razón no le falta. No, no, seguramente no. Incluso yo tengo la impresión, bueno, después de varias lecturas, que sería complicado hacer de Foucault un enemigo de la Iglesia Católica, ¿no? Sería complicado, digamos, si lo consideramos en cuanto a lo que él escribió, a lo que él dijo. En cuanto a su manera de vivir, obviamente que ahí hay cosas que no funcionan y, por cierto, Foucault no es un ejemplo de vida. Eso está clarísimo, Eso sí. ¿no? Por eso Pero, yo pondría la desgracia del profeta de la desgracia. O sea, porque claro, verdad, exactamente. creo que él mismo experimentaba su vida como una desgracia, ¿no? Jorge, estamos a 17 minutos del final y entran preguntas. Arik Llerena nos pregunta, Foucault habla de aquellos que tienen poder, dice que ellos deciden lo que es normal y lo que no, pero solo se basa en un aspecto, la historia. Entonces, ¿es correcto su aporte desde este punto de vista? ¿Piensa usted que lo que consideramos normal fue decidido por un grupo de poder? Una buena pregunta. No, sí. Bueno, aquí, como yo veo Foucault, ¿no? Creería que no. Me parece que en los comienzos de su tarea, estoy hablando de Foucault, de la historia de la locura, por ejemplo, él podría haber suscrito a una teoría de la conspiración, pero después no. Después no. Me parece que no habría lugar para este tipo de análisis en el cual uno debería suponer un poder oscuro en la sombra que digita todo. Y en este sentido, agradezco la pregunta, porque me da la ocasión de referirme a otro opúsculo de Kant que Foucault leyó, y que es notable, que es la idea de una historia universal desde el punto de vista cosmopolita. El primer capítulo, nada más de eso, que es una página y media, es maravilloso. Y es ahí donde Kant plantea justamente cómo se articula el hecho de que nosotros seamos seres libres, que tengamos libre albedrío, y que en los actos en donde parece ser que ejercitamos más el libre albedrío, por ejemplo, el acto de casarnos, bueno, eso dice Kant, ¿no? Que era soltero, ¿no? Pero el acto de casarnos, ¿cómo es posible que haya estadísticas que permitan prever cuántas personas se van a casar, por ejemplo? ¿Cómo es posible eso, no? Kant dice que cualquier explicación metafísica que uno tenga de la libertad no puede nada con el hecho de que el ejercicio de la libertad está regido por leyes naturales. O sea, todas nuestras acciones están regidas por leyes naturales. Y a eso no podemos escapar. Y eso es lo que posibilita la aparición de las estadísticas, por ejemplo, que hacen que los gobiernos sepan lo que vamos a hacer y nosotros conservemos nuestra libertad. Me parece que eso es lo que Foucault rescata, en ese sentido, ¿no? No hay una conspiración universal, no hay una clase socioeconómica que decide qué es lo normal o qué no es lo normal, sino que parece ser que se trata de una dinámica del poder de la cual nadie ni los poderosos son conscientes. Entonces, Jorge, sí, yo me preguntas, Débora Rodríguez decía, esta contéstala rapidito porque hay otra más interesante más arriba. Decía que Foucault no es filósofo sino pensador. ¿Por qué son distintos uno de otro? No, sí, iba a hacer una aclaración en ese sentido, porque considero filósofo a alguien que orienta su vida, considero la filosofía como una manera de vivir, orienta su vida en la búsqueda de la verdad. Y en el caso de Foucault, bueno, eso es bastante discutible, ¿no? No sé si... Es la verdad, pero es un instrumento de poder, ¿no? O sea, exactamente al revés. Claro. Bien, la misma Débora pregunta otra cosa. Se habla mucho de la historia de la sexualidad y la influencia de la política sobre el cuerpo biológico. ¿Qué tanto de las percepciones de Foucault sobre la sexualidad se ha deformado hoy y qué tanto se ha transmitido al contexto actual?
Sí, me parece que es una especie como de vulgarización de Foucault en la cual se haría de él una especie de teórico de los movimientos LGTBQI, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Cuando la realidad es absolutamente contraria. Él es un enemigo de la exposición pública de la sexualidad. Lo que Foucault advierte es que el poder, así en mayúsculas, necesita que se hable de sexo. En un sentido o en otro, que haya personas que defiendan la homosexualidad y otras personas que ataquen a los homosexuales. Digo, los ataquen en el sentido teórico, que se opongan a la homosexualidad, pero que se haga de eso un discurso público. Eso es lo que dice Foucault, ¿no? Y eso es una de las cosas que es preciso evitar. Una de las maneras de resistencia podría ser esa, tratar de desactivar el discurso público acerca de la sexualidad, porque es un discurso del poder cuyo propósito es una mayor dominación de las personas, ¿no? Entonces, Sí, hay una distorsión de Foucault en ese sentido, ¿no? preguntas de colegas. Edward Yepes, colega nuestro, si el poder gobierna todo y nos mete en la cárcel o en el manicomio, entonces, ¿en qué medida la educación es liberación? Búsqueda de la verdad si estamos adoctrinados para vivir las dimensiones del poder. Sería como una crítica a Foucault misma, ¿o no? Perdón, me perdí la última parte, se me fue un segundo el audio. Sí, repito la pregunta. A ver, sí, Si por el favor. poder, si el poder gobierna todo y nos mete en la cárcel, entonces ¿en qué medida la educación es liberación? Busca la verdad si estamos adoctrinados para vivir las dimensiones del poder. Si la Sí, afirmación de Foucault es cierta, la educación no puede ser liberación, sino más bien todo lo contrario. sí, exacto. El asunto este de la educación está bien analizado por Foucault en Vigilar y Castigar. O sea, ¿qué es lo que se entiende por educación? A partir del modelo, diríamos, más bien del modelo ilustrado, aunque esto tenga poco que ver con Kant, la educación será entendida como una especie de adiestramiento en ciertas destrezas que son funcionales al funcionamiento de un determinado modelo sociopolítico. En este caso concreto, el modelo sociopolítico, diríamos, no sé cómo llamarlo, no me gusta utilizar el término neoliberalismo, porque yo no sé qué es el neoliberalismo, pero la manera de vivir contemporánea que tenemos hoy en día es una manera de vivir que exige ciertos esquemas pedagógicos funcionales a la tecnociencia, a la sociedad tecnológica en la cual estamos viviendo. O sea, de manera que aquí no podríamos hablar de educación, sino más bien de adiestramiento. Y en este sentido se dirigirían las críticas de Foucault. O sea, ¿de qué tipo de educación estamos hablando acá? Esto es solo un adiestramiento. Y la verdad aquí es la verdad tecnológica, la verdad de la eficacia, no es otra cosa. En este sentido, Foucault podría ser un crítico de esta manera de vivir tecnológica que nos hemos dado. Otro colega nuestro pregunta, además, les enseña moral. ¿Cuánto cree que Foucault ha aportado al relativismo moral? ¿Ha aportado a Al qué? relativismo moral. Oh, buena pregunta, buena pregunta. Me parece que lo que más ha aportado al relativismo moral no son tanto los escritos de Foucault, sino los Foucaultianos. Yo tengo un sesgo de cierta defensa de Foucault porque, bueno, yo me lo apropio muy particularmente. Sé que hay cosas que son indefendibles en Foucault, pero me parece que más daño han hecho los Foucaultianos que el propio pensamiento de Foucault. Claro. Bien, Marifé Jade Silvarias, ¿nos podría explicar si hay relación con lo que planteó Foucault del ejército de la cárcel con el sistema formativo en la educación actual? De hecho, Foucault lo hace, ¿no? Foucault hace una relación. Sí, bueno, eso está ciertamente, una vez más vuelvo a Vigilar y Castigar, ¿no? Que es un libro que además tiene una serie de ilustraciones que son muy sintomáticas, ¿no? Ilustraciones que van en el sentido de apoyar las afirmaciones de Foucault en cuanto al adiestramiento que se debe dar a los estudiantes. Un adiestramiento que tome en cuenta también y de manera relevante el adiestramiento físico en cosas muy sencillas, como por ejemplo, cómo se debe tomar un lápiz para escribir, cuál es la manera correcta de tomar un lápiz para escribir, por ejemplo, cómo se debe sentar el estudiante
en su silla. ¿Cuánto tiene que durar una sesión pedagógica? ¿Cuánto tiene que durar un recreo, por ejemplo, ¿no? Se trata de, insisto, más que de educar, de adiestrar. Y sobre todo esa idea de, según Foucault, ¿no? Es que es una idea que nosotros podríamos revisar un poco también, pero la idea de encerrar para educar. Encerrar para educar. Bueno, probablemente hoy en día estamos más encerrados que nunca, porque estamos con prisión domiciliaria, justamente, ¿no? Curioso, ¿no? Sí. Jorge Carlos Velarde Álvarez Tejada, muy buena pregunta. ¿Podría considerarse la pornografía como un mecanismo invisible del poder? A lo que me refiero es que las personas tienen fácil acceso a esta, y por otra parte, el poder. Pero absolutamente, absolutamente. O sea, el auge de la pornografía con su, digamos, con su contrapartida, que es el ataque a la pornografía, no hace más que retroalimentar esta lógica del poder. Pero cuando no hay esa lógica del poder, no hay pornografía. Lo que hay son prostitutas, pero no pornografía. O sea, no hay. Es más, creo que fue Foucault mismo quien definió, sí, Foucault fue, el que definió lo pornográfico como la exaltación del detalle. La exaltación del detalle, es decir, meterse en lo más íntimo de lo íntimo, ¿no? Como una manera de dominación, ¿no? Y eso obedece a esa lógica del poder. Claro. Arik Llerena, ¿por qué Foucault reduce a la justicia con la idea del suplicio? Es un tema interesante, el tema del castigo, ¿no? Porque en realidad, en Foucault, no sé, me corriges, la palabra castigo no tiene su raíz normal, o sea, la raíz normal del castigo viene de caso, que es una purificación. En el caso de Foucault, el castigo más bien sería una especie de manera de moldear a la gente, ¿no? Bueno, eso está bien relatado, sí. Bueno, el castigo en francés no existe, châtier no, se habla más bien de punir. Ahí él, en esas conferencias que dio en Río de Janeiro en el año 1978, que se publicaron primero en portugués, La verdad y las formas jurídicas, en la cuarta conferencia, es un libro también extraordinario, eso de La verdad y las formas jurídicas. Dicho sea de paso, fue una conferencia que él dio en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, ¿no? Son cosas curiosas, ¿no? En la cuarta conferencia, él señala que, por una razón que yo no voy a mencionar ahora, porque si no, no vamos a terminar más, se nos va a hacer muy largo, pero que a finales del siglo XVIII se produce una reforma brutal del derecho penal. Una reforma brutal a partir de unos escritos de Cesare Beccaria, que escribe una obra que se llama Sobre los delitos y las penas, y se propone una reforma del derecho penal porque era un derecho hasta el momento verdaderamente sangriento, ¿no? En Inglaterra moría la gente por delitos menores, iba a la horca directamente, entonces se propone una reforma del derecho penal. Y se proponen varias formas de reforma, varios castigos. El castigo del exilio, por ejemplo, el castigo de la vergüenza pública, el castigo de los trabajos forzados, un castigo que no debería haberse abandonado, dice Foucault, que es el castigo de los azotes, porque eso es barato, cuesta poco y al delincuente le quedan pocas ganas de seguir delinquiendo, ¿no? Azotarlo, o sea, pegarle. Eso ahora es imposible porque el cuerpo pasa a ser divinizado, ¿no? Eso lo señala Agamben en Homo Sacer, ¿no? El cuerpo, discípulo de Foucault, ¿no? El cuerpo es sagrado, tú no puedes tocar a nadie, ¿no? No puedes pegarle a un alumno, por ejemplo. Pero en Inglaterra del siglo XVIII era lo más corriente. Un alumno te faltaba el respeto, con una bofetada se arreglaba todo, ¿no? Claro. Bueno, se producen varias propuestas de reforma. Un caso que Foucault hubiera analizado muy bien, ese soldado que le pegó a un chico, ahorita en la cuarentena, no sé si te enteraste de la noticia, probablemente la viste, un cierto revuelo, ¿no? Un policía que le pega a un chico y le dice, aprende, qué sé yo, ¿no? Y hubo todo un revuelo a favor, en contra, etc. Claro, claro. Entonces, pero déjame terminar la idea esta, ¿no? Y se produce algo insólito, que el castigo que termina imponiéndose de manera universal es el castigo de la prisión. El castigo del encierro, que no sirve para nada, dice Foucault, porque desde el punto de vista penal eso es inútil, absolutamente inútil, porque el preso en la cárcel a lo único que aprende es a reforzar sus habilidades delictivas.
El preso no se corrige, no se lo castiga con la cárcel, etc., ¿no? La pregunta es, ¿por qué surge la cárcel? Y eso está respondido ahí en La verdad y las formas jurídicas. ¿Y qué es lo que responde ahí? ¿Qué cosa dice? Lo que responde ahí es que la cárcel, más que nosotros considerarla como una figura del derecho penal, la tenemos que considerar como una exhibición de aquello en lo que se va transformando nuestra sociedad. Como si la sociedad generara su propia válvula de escape, su propia visibilidad acerca de lo que ella es en esta institución que es la cárcel. En que se pensó en primer lugar, la teoría de la cárcel es la del panóptico de Bentham, ¿no? Y la teoría del panóptico de Bentham, si bien Bentham la presenta como una institución punitiva, como una cárcel, Bentham mismo dice, sería bueno que en todos los órdenes de la vida dispusiéramos de un dispositivo como este para mejor control de la población o de los ciudadanos. La palabra población... Es el de ontología, ¿no es cierto? El del término. Bentham, sí. Bueno, mira, nos están lloviendo. A ver, esto me parece bien interesante. Micropoderes y biopolítica están dominados solo por el lenguaje en nuestro sistema actual, es la pregunta. La intervención de los medios de comunicación en la producción capitalista. Es decir, el lenguaje sigue siendo el principal mecanismo de poder. ¿Qué diría Foucault sobre esto? El tema del lenguaje. Sí, absolutamente. O sea, de hecho, Foucault de una obra, eso que es las palabras y las cosas. Lástima que no hay tiempo de leer algunos párrafos de las palabras y las cosas, pero es ahí donde él analiza el poder del lenguaje. Bueno, él al final de su vida se interesa mucho por Wittgenstein también, ¿no? Por la filosofía analítica, la importancia del lenguaje en el ejercicio del poder. Una cosa que ya había descubierto Aristóteles de todas maneras, ¿no? Porque somos políticos porque tenemos el logos, y logos no es la razón sino el lenguaje. Somos vivientes dotados de palabra. ¿Cuál es la función del lenguaje? Bueno, para Aristóteles poner cosas en común. Para Foucault tiene otra función el lenguaje que está más asociada Para Aristóteles decir la verdad es generar confianza, cosa que en Foucault sí es bien recibida, ¿no? O sea, la confianza es lo último que podría tener. Exactamente. Nuestro colega Juan David Quiseno hace una pregunta rara, que no entiendo bien. Dice, ¿cree usted que en LA, supongo que será en Los Ángeles, hay como una moda por estudiar a Foucault? No sé si en Los Ángeles. No sé a qué se refiere bien. Supongo que está hablando de San Francisco, o el tema de la homosexualidad, que sería una moda. No, claro, bueno, lo que pasa es que él se maravilló con San Francisco, Foucault, porque ahí encontró lo que él buscaba desde el punto de vista, digamos, de lo que a él le gustaba, ¿no? Él pedía que las conferencias se pusieran hasta las 6 de la tarde, porque a partir de esa hora él tenía que vestirse con su ropa de cuero, con tacha, disfrazarse de homosexual, e ir a los bares de San Francisco o sea, él encontró ahí en los spas de San Francisco y en la vida general ahí era su paraíso, ¿no? El paraíso homosexual. Bueno, muy interesante tu respuesta, pero en realidad el error es mío. Juan David LA era Latinoamérica. Pero sí, es una moda. Bueno, en Los Ángeles te lo explico de esa forma, que eso es cierto. Y en Latinoamérica, lo que manda aquí es la izquierda, ¿no? La izquierda Foucaultiana, y que quieren ver en Foucault a una especie como de guerrillero, alguien que concibe la filosofía como pensamiento crítico, ese tipo de sonsonetes, ¿no? La filosofía no es pensamiento crítico. O sea, crear también, eso pasa mucho, ¿no? Bueno, no sé si sea solo la izquierda, pero creo que primordialmente la izquierda, o lo que llamamos izquierda, que es tan variopinto también, que crea personajes a su servicio, cuando en realidad, no sé si Foucault mismo se pelea con lo de la izquierda. Aquí pasa, por ejemplo, el famoso poeta Vallejo rompe con la izquierda, pero igual se le pinta a la izquierda. El mismo Mariátegui era un personaje bastante crítico, porque era bastante culto con la ortodoxia izquierdista, por así decirlo. Y como que entran todos en la misma sopa, digamos. Sí. Yo no voy a defender a Foucault en el sentido de que podría haber sido un pensador no de izquierda, porque eso es difícil defenderlo cuando uno ve su vida. Por ejemplo, la actitud de él en mayo de 68, la actitud de él cuando fue profesor en la Universidad de Vincennes, por ejemplo. En la Universidad de Vincennes se creó justamente a raíz del mayo de 68, y era un caos total. O sea,
el tipo de materias que se daban ahí son las materias que ustedes pueden encontrar ahora en la malla curricular de la Universidad de La Habana, por ejemplo, ¿no? Hasta tal punto que en el A ver, año... ¿Perdón? algunos ejemplos de esas materias. Por ejemplo, lucha revolucionaria, materialismo dialéctico y compromiso social. Eso se puede ver en la Universidad de La Habana o en la Universidad de Vincennes en ese momento. De hecho, había una colega de Foucault, no me acuerdo ahora, pero que era, bueno, la hija de Lacan, por ejemplo, de Jacques Lacan, que era una de las principales revolucionarias ahí en la Universidad de Vincennes. Tanto hasta tal punto que escandalizó a Foucault por el tipo de cosas que ella proponía. La lucha, el compromiso de los estudiantes en la lucha concreta contra la burguesía, por ejemplo. Ese tipo de materias que se daban ahí. No se rendían exámenes, por ejemplo. No se daban exámenes. Tanto así que en el año 1970 el gobierno francés, el Ministerio de la Cultura, le niega validez a los títulos de la licenciatura en filosofía de la Universidad de Vincennes. Entonces, Foucault, que era un entusiasta total de esas cosas, bueno, al final dice, yo no puedo estar más en esta casa de locos, son las palabras textuales de Foucault, no puedo estar más en esta casa de locos. Claro, porque ya se vislumbraba su ingreso al Colegio de Francia, donde, bueno, las cosas eran muy distintas ahí, ¿no? Ahí no tenían cero problema porque no se toma el examen, te pagan unos sueldos fabulosos, trabajas 3 meses al año, tienes que dar cursos. Das cursos 3 meses al año y el resto del año es para investigar, por supuesto, tienes que presentar un informe. ¿No? Pues si una universidad surge de una revolución cuyos lemas son prohibido prohibir y la imaginación al poder, ¿qué cosa se podría esperar? El Summerfield universitario, ¿no? O Claro, una pero cosa así, ¿no? cuando Foucault le Claro. ofrecieron eso, él suscribió encantado. Él también fue con Yves Montand, el cantante y actor francés, hizo un viaje a Madrid, a España, para protestar contra Franco. En la época de oro de Franco, por supuesto, se volvió más rápido que volando a París porque Franco no, no era muy, digamos, no tenía muchas pulgas Franco. Mucha Pero paciencia para pero cosas. eso estupideces que son indefendibles. Por ejemplo, acompañar a la Ayatollah Khomeini cuando lo depusieron al Shah de Irán, Reza Pahlavi, por ejemplo. Apoyó al Ayatollah Khomeini y viajó junto en el avión que llevó a Khomeini, vivía cómodamente exiliado en París. Y bueno, cuando fue la revolución iraní, Khomeini tuvo que volver a Irán y Foucault fue con él, defendiendo a Khomeini. O sea, ahí una mujer iraní lo puso contra las cuerdas, le dijo algo que está relatado en la biografía de Eribon, le dijo algo a lo cual Foucault no pudo responder. Le dijo, mire, usted mucha teoría, mucha cosa, pero usted no sabe lo que se nos viene en Irán, usted no tiene la menor idea de lo que es el Islam, así que por favor no hable, ¿no? Y Lo que bueno, no sabe. exactamente. Bueno, Jorge, muy interesante. Una anotación de Débora Rodríguez, alumna mía del Minor. Ja, 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 el manicomio. Aludiendo a la expresión que de Foucault dijo, me voy de esta casa de locos. Justamente, el manicomio. Exactamente. Y era Jorge, una se nos universidad. quedó cortísimo el tiempo, ya volamos en tiempo. Queda en el tintero y te comprometo para hacer otra cosa parecida cuando se pueda. El otro gran dios menor de esto es Lacan, ¿no es cierto? Lo acabas de mencionar. Sobre Lacan también tendríamos que conversar. Bueno, amigos, eso ha sido todo en este evento. Les agradecemos muchísimo su presencia y ya nos veremos en cualquier otra oportunidad. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a todos los presentes. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.